Hola chicos, que espero que estén muy bien. Este video es para introducir la materia nueva de la segunda unidad del segundo semestre, que es el discurso público. Para hacerlo, vamos a ver un video cortito de 1 minuto y medio y de ahí vamos a empezar a ver lo que es la materia propiamente tal. Así que les voy a compartir como siempre para que lo podamos ver, ¿ya? Este es un discurso público cortito que dio Barack Obama, dura 1 minuto 44. Y vamos a poder apreciar algunas características para que entiendan de lo que se trata lo que vamos a empezar a ver ahora. Se los comparto. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. I believe we can seize this future together because we are not as divided as our politics suggest. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are and forever will be the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward and remind the world just why it is that we live in the greatest nation on earth. Thank you, America. God bless you. God bless these United States. Muy bien. ¿Por qué elegí este video para que lo viéramos como introducción? Principalmente porque es un video que muestra un discurso público cortito y muestra también un discurso público o una parte, ¿cierto? Un fragmento de un discurso público que fue compartido y visto por millones de personas a través del mundo, ya que con este discurso fue con que se cerró la campaña de Barack Obama en su periodo en que fue presidente de los Estados Unidos. Entonces ahí vimos ciertas características que tienen los discursos públicos, se dan cuenta el fervor de la gente, cómo existe una sola persona que lo está dando, se pudieron dar cuenta que la expresión de Barack Obama es formal, apela a la parte emotiva de ellos, pero también a la parte racional, y eso que es un fragmento, ¿ya? Pero en este fragmento se vieron todas esas características. Bueno, el discurso público justamente eso. En el caso del video que vimos recién, es un discurso político. Existen comunitarios, religiosos, conmemorativos también, que son otros tipos de discursos públicos, pero todos tienen las mismas características, entre comillas. Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Primero, ¿qué es un discurso público? Es un texto, ya, escrito, en el cual se desarrolla un tema que es de interés para un grupo de personas. En el que vimos recién, el tema era motivar a los norteamericanos a unirse como país, ¿cierto?, a través de apoyar a este presidente o a este nuevo presidente, a este candidato. Y tiene como intención general el discurso público persuadir, informar y entretener a las personas, o entretenerlas. Ya hay discursos que son simplemente para entretener a las personas, pero normalmente tienen el objetivo de persuadir, informar o de ayudar a las personas con algo importante. Al grupo de personas a quien va dirigido este discurso se le conoce como audiencia, y a la persona que se expresa verbalmente frente a la audiencia se le llama orador o expositor. Y aquí encontramos que el origen, ¿cierto?, del discurso público nace en Grecia a través de la oratoria griega, y ahí expresan, a través de esa oratoria se expresan varios elementos que debe tener un buen orador. ¿Ya? Para poder dar un discurso público es necesario tener ciertas características también como orador. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la oratoria propiamente tal, vamos a ver algunas características que tiene que tener un buen discurso, ¿ya? Ahora vamos a ver la situación de enunciación. ¿Qué es la situación de enunciación de un discurso público? Son las características principales que tiene. Lo voy a poner ahí en otro color para que se distinga. ¿Qué características principales tiene todo discurso público? Independiente si es
político, religioso, conmemorativo o comunitario. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de discursos que existen. Independiente del tipo que sea, todo discurso público tiene una situación de enunciación o ciertas características que lo conforman. Primero, tenemos al emisor. El emisor del discurso público siempre tiene autoridad. Eso es lo primero que hay que entender. Siempre tiene autoridad. Lo voy a poner en rojo, porque es muy importante que se entienda. Representatividad y competencia. Es decir, la persona que está dando el discurso no es cualquier persona. Tiene que ser alguien que represente a su comunidad, tiene que tener cierto grado de autoridad. Y en relación con los otros, debe ser competente. Debe manejarse en el tema. No puede ser cualquier persona la que dé un discurso público. ¿Ya? Es por eso que quizá ustedes lo han visto, cuando sale de cuarto medio, hay siempre un alumno que da un discurso. Ese alumno es representativo, tiene cierto grado de autoridad y es competente con relación al resto. ¿Ya? No cualquier persona da el discurso de fin de año. Tiene que ser alguien muy importante para la comunidad a la que representa. También tiene un conocimiento sobre los asuntos de interés que tenga el colectivo al que representa. Por ejemplo, si es un discurso público comunitario, una junta de vecinos, el presidente de la junta de vecinos va a dar ese discurso. Tiene que entender el interés que tenga el colectivo que representa. No puede pararse cualquier persona a hablar de la junta de vecinos. Tiene que ser alguien que sepa no solo lo que necesita la junta de vecinos, sino que además qué intereses tiene, qué busca, qué persigue, cuál es su objetivo dentro de la comunidad. Es por eso que quien sea el emisor debe ser una persona competente. Ahora, siempre se dirige a un receptor que representa una determinada colectividad. Puede ser una junta de vecinos, un colegio, un curso, ¿ya? Y siempre otra característica que tiene el emisor es que existe una relación jerárquica, es decir, como lo hemos visto muchas veces, asimétrica. O sea, el receptor está bajo el emisor, ¿ya? Siempre, porque hay una relación asimétrica entre ellos. Como sabemos, el emisor es una figura de autoridad. Si vemos un discurso religioso, por ejemplo, lo va a dar un cura, un pastor, o quien represente o esté a cargo de la comunidad religiosa. No lo va a dar un fiel cualquiera. Siempre va a tener un grado de autoridad. Es por eso que hay una relación asimétrica entre ellos o una relación de categoría jerárquica, también como se le menciona aquí en el texto. Esa es la primera característica de la situación de enunciación. La segunda es que todo tema de importancia para la comunidad a la cual se representa puede ser materia del discurso público. La comunidad va a identificar en el discurso la solución a sus propias inquietudes o a sus intereses. Por lo tanto, la persona que da el discurso tiene que manejar muy bien el tema de importancia para la comunidad, ¿ya? Y de esa forma se da la vinculación entre el emisor y el receptor, porque se refuerza la idea de que tú entiendes lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en el video que vimos al principio sobre Barack Obama, cómo se dirigía a la nación, él le habla de unirse, que no son simplemente un color en el mapa, que todos representan a Estados Unidos. Ahí está fortaleciendo ese vínculo emisor-receptor. Lo está fortaleciendo porque el que escuchó eso, norteamericano, se siente identificado con esa persona y se siente motivado a votar por él. Eso es con relación a los discursos políticos. Ahora, los temas siempre van a tener mucha relación con lo que le interese al colectivo o a la audiencia, al grupo al cual se dirige. De esa forma, como dice ahí, el discurso logra la aceptación en el colectivo. Recuerden, chicos, que este video es de repaso. Lo que realmente nos importa a nosotros son las clases, ¿ya? Que ustedes puedan asistir a las clases. Si usted no pudo asistir por algún motivo, o no pudo tomar apunte, o quiere complementar la información que tenga, puede ver los videos, no hay ningún problema. Pero la idea es que usted asista a clases. En las clases conversamos, tocamos otros temas importantes de la materia, vamos complementando, hablando de detalles. Entonces es importante que usted asista a todas las clases, ¿ya? Vamos a seguir entonces con la tercera característica. Es la finalidad que tiene el discurso público. ¿Qué finalidad o propósito persigue? Es comunicar una determinada concepción, visión o interpretación de un tema, ¿ya? Y que siempre este tema, como ya lo vimos, concierna a la comunidad o le interese a la comunidad a la cual va dirigido. ¿Qué busca el orador? Busca influir en esa comunidad,
que tome conciencia y reflexione, que sea orientada a compartir una misma visión, etc. ¿Ya? Entonces la finalidad siempre es comunicar una determinada concepción. Eso es lo que busca. Más adelante vamos a ver cómo lo logra el orador, ¿ya? A través de qué recursos se vale él para poder hacer que su comunidad o su colectivo tome conciencia, comparte una visión, reflexione, se ponga meta, etc. ¿Ya? Después lo vamos a ver cómo logra ese propósito. Pero todo discursante público, orador u orador, tiene la misma finalidad porque el discurso público como texto tiene esa finalidad. Si leemos discursos públicos, por ejemplo, en texto, nos vamos a dar cuenta que siempre apelan a nosotros como auditorio o como colectivo para tomar una decisión con relación a una interpretación de un problema, tomar conciencia, reflexionar sobre algo, etc. ¿Ya? Porque la finalidad del discurso público justamente es esa. Después tenemos el contexto. El contexto del discurso público siempre es de formalidad. ¿Por qué? Porque la situación en que se marca el discurso público es formal. ¿Ya? Se pone en escena una situación donde se cuida que el nivel siempre sea bueno. La forma de hablar, los recursos verbales y no verbales que usa la persona deben ser formales, ¿ya? Porque esto facilita que el colectivo logre comprender a cabalidad. Si un orador no tuviera un contexto de formalidad, no sería un discurso público, se bajaría el rango, por así decirlo. Si el orador se expresara mal, se incapacita él mismo como figura de autoridad. Tiene que siempre hablar bien y manejar bien el discurso, el tema de interés. Por eso, como vimos anteriormente, el contexto tiene mucha relación con el emisor, ya que el emisor debe estar investido de autoridad, representatividad y también ser competente al manifestar su discurso. Esas son las características importantes de la situación de enunciación. Ahora, ¿por qué es importante que el discursante público logre estas 4 cosas? Es porque así se va a lograr por fin el objetivo de un discurso público. Cualquier discurso público escrito que no tenga estas características no se le puede llamar discurso público. Debe tener un emisor con autoridad, representatividad y competitividad. Debe tener un tema acorde a su colectividad. Debe cumplir con la finalidad que se ha propuesto y debe manejar bien su contexto. Ahora, según esto, podemos encontrar muchos tipos de discurso público. Sin embargo, los más importantes son los que vamos a ver ahora, ¿ya? Se los voy a anotar ahí para que los puedan copiar. Después vamos a ver el orador, vamos a ver otras características y vamos a ver estructuras también, ¿ya? Primero veamos los tipos de discurso público. Tipos de discurso público. Los voy a poner ahí en rojito y más grande, ¿ya? Para que se vea bien. Tipos de discurso público. Ya vimos que la situación de enunciación son las características. Ahora vamos a ver los tipos de discurso público que son los más conocidos, ¿ya? Se lo he mencionado durante el video, pero lo vamos a anotar ahora para que les quede más claro. El primero es el comunitario. Comunitario. 1. Comunitario. ¿Qué implica un discurso comunitario? Son aquellos desarrollados frente a grupos representativos de alguna comunidad en particular. El tema a tratar es de interés común. Y muchas veces el lenguaje
dependerá del nivel cultural ya y social de la audiencia. Aunque recordemos que siempre va a tender a la formalidad, porque el discurso público siempre debe ser formal. Ahora, hay comunidades donde el emisor no va a lograr esto fácilmente por su nivel educativo. Sin embargo, dentro de todos, normalmente quien desarrolla el discurso público es aquel que habla mejor o tiene un poco más de educación. ¿Ya? El discurso comunitario se suscribe principalmente a las juntas de vecinos, se dan en las juntas de vecinos, también en los clubes deportivos, etcétera. Se dan en ese tipo de contextos los discursos comunitarios, ¿ya? Porque representan a una comunidad específica que persigue un bien o un fin común. Por ejemplo, en el caso de las juntas de vecinos, ¿cierto? Ustedes saben que las juntas de vecinos representan a una comunidad de vecinos específicas que viven en un lugar determinado y que tienen objetivos en común, por ejemplo, mejorar el alcantarillado, pintar las escaleras, por ejemplo, mejorar la señalética, adornar, está la limpieza y el ornato, etcétera. Todo eso persigue la junta de vecinos. Entonces se van a juntar un grupo de personas a escuchar a un discursante público, que normalmente va a ser el presidente de la junta de vecinos, que les va a explicar cómo se va a lograr eso. Se va a lograr a través de rifas, de trabajo comunitario, etcétera. A este tipo de circunstancias se suscribe el discurso comunitario. Y lo entendemos así. También los clubes deportivos y otro tipo de lugares o sociedades donde exista gente que se reúna con un fin común. Ese es el primero, el discurso comunitario. Después tenemos el discurso político, que es el que vimos al principio con el ejemplo de Barack Obama, ¿cierto? A diferencia del comunitario, ahora es un tema que le interesa solamente a quien le interesa la política. ¿Ya? Entonces lo vamos a definir. Lo definimos como, primero, no, voy a poner algo aquí arribita que me faltó sobre el emisor, ¿ya? El emisor es una persona ligada a la comunidad específica. Eso nomás. Específica. En el caso del discurso político, el emisor es una autoridad política. Autoridad pública le voy a poner, ¿ya? O del gobierno, o un candidato a un cargo. Entonces, a diferencia del comunitario, en el discurso político, el emisor es una autoridad pública del gobierno o un candidato a un cargo. ¿Ya? El mensaje está relacionado con declaraciones informes, planes de gobierno. Esto lo vemos mucho cuando vemos en la mañana, ¿cierto?, hablando al presidente o algún ministro, ¿cierto? Ahí vemos mucho estos discursos políticos, donde se expresa, ¿cierto?, lo que va a hacer el gobierno, cuáles son los bonos que vienen, a quién va dirigido, cómo se va a ayudar a la pyme, cómo se va a ayudar a la mujer, cómo se va a resolver el asunto del desempleo, etcétera. Y temas importantes para el país. Entonces, el discurso político, primero, el emisor es una persona de autoridad
que tenga relación con el gobierno, algún candidato o alguna figura pública. El mensaje está relacionado con una declaración, un informe, un plan, un tema importante para el país, ¿ya? Y su propósito, lo vamos a poner acá, y su propósito es lograr la adhesión de la audiencia, es lo obvio, que uno lo apoye, ¿cierto? Cada vez que habla el presidente o algún político en televisión, él busca eso, lograr que uno adhiera a lo que él está diciendo, por algo está hablando. Nosotros somos su audiencia. A diferencia del discurso comunitario, porque el discurso comunitario persigue un bien común para toda la comunidad, entonces se ven quizás algún tipo de interés común que tenga la comunidad, a diferencia del discurso político que busca más bien adherencia a su postura política, ¿ya? Esa es la diferencia. Después vemos el discurso religioso. Discurso religioso. Vamos a poner ahí en rojito igual que el otro. ¿Qué implica este discurso religioso? Primero, son emitidos por autoridades o integrantes de una agrupación religiosa, ¿ya? Religiosa. Busca fortalecer la fe de sus creyentes. Ese es su propósito, ¿ya? Del discurso religioso, a diferencia del discurso político que busca adherencia y del discurso comunitario que busca, ¿cierto?, persigue el bien común de su grupo, lograr metas, etcétera. El discurso religioso busca fortalecer la fe de los creyentes. ¿Y cómo lo hace? A través de las prédicas, las celebraciones religiosas, los sermones, etcétera. Entonces lo vamos a poner ahí. Lo hace a través de las prédicas, una tilde de las prédicas, sermones y celebraciones religiosas. Esa sería, seguramente ustedes han asistido a algún discurso religioso, si tienen alguna religión, ¿ya? Y ahí pueden ver cómo una figura de autoridad dentro de su iglesia exhorta a los creyentes a través de un discurso religioso para fortalecer la fe de los creyentes. Dependiendo de la religión se le pueden llamar de muchos nombres, ¿ya? Le puede tener muchos nombres, pero al final siempre es un discurso religioso. Y la cuarta forma en que se manifiesta el discurso público es el conmemorativo. ¿Qué implica este discurso conmemorativo? Lo vamos a poner en rojito. Primero, es dado por una autoridad dentro de la comunidad y sirve para recordar un hecho importante para la misma. Por ejemplo, el discurso de los cuartos medios. ¿Ya? Entonces, el discurso conmemorativo es para recordar algo que ha sido importante para la comunidad y es dado por alguien que la comunidad siente como una autoridad, ¿ya? Y es para conmemorar, recordar algo importante. Puede ser
Yo les puse el ejemplo del discurso de los cuartos medios, pero también pueden ser otros discursos conmemorativos, por ejemplo, de la muerte de alguien. Ya se da un discurso en conmemoración a la muerte de esa persona, recordando su vida y sus hechos. Entonces son 4 tipos de discurso, dependiendo de la circunstancia en que se encuentren, ahí podemos encontrar esos 4 tipos de discurso. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso. Primero, entendemos que el discurso público, como vimos en el video, es un texto que se desarrolla para ser hablado, ¿cierto? O declamado por un orador, cuyo tema siempre es de interés para las personas a quien se va a dirigir. Tiene ciertas características. Primero, que el emisor tiene que ser una figura de autoridad y representativo para su propia comunidad y debe tener las competencias necesarias para poder realizarse. Siempre existe una característica, una relación jerárquica entre el emisor y el receptor, ¿ya? El tema siempre va a tener que ver con el interés que tenga la comunidad. La finalidad va a ser, puede abarcar muchas finalidades. Puede ser tomar conciencia, reflexionar sobre un tema, buscar la adherencia, fortalecer la fe, etc. Va a depender del tipo de discurso. Y el contexto siempre va a tener un grado de formalidad, aunque puede variar un poco dependiendo del tipo de discurso, pero normalmente el nivel formal se va a mantener. Y por último vimos que existen 4 tipos de discursos públicos: el comunitario, que tiene relación con una comunidad en particular, como las juntas de vecinos; los políticos, que tienen como objetivo buscar la adhesión del que escucha; los religiosos, que son emitidos por figuras de autoridad dentro de la agrupación religiosa y tienen como objetivo fortalecer la fe de quien lo está escuchando; y los conmemorativos, que sirven para recordar un hecho importante dentro de la comunidad. Muy bien, el próximo video y la próxima clase también vamos a ver la estructura del discurso público y vamos a hablar un poco del orador también. Así que espero que no falten a clases. Recuerden que estos videos son solamente de repaso, chiquillos, ¿ya? En las clases es donde podemos ver a profundidad todos los temas, entonces espero que por favor no falten a clase. Ahora, cualquier duda o consulta, siempre estoy dispuesta a recibir sus inquietudes a través del aula virtual, así que si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer a través de eso. Y espero que les sirva el video, que les ayude para repasar, y recuerden no faltar a clase. Cuídense, que estén muy bien.